Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuestros amigos, nuestros invitados, nuestros compañeros de este viaje que siempre hacemos cada día, un capítulo por día, aquí en Creed en sus Profetas. A todos ustedes les decimos bienvenidos, nos gozamos porque sabemos que ustedes están permanentemente siguiendo la sintonía de Nuevo Tiempo y siguiendo también este programa. Ustedes saben que este programa está dedicado al estudio, a la reflexión, a la búsqueda de los consejos que Dios da en su palabra y también en el espíritu de profecía. Para esta hermosa tarea nos congregamos junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Estamos muy agradecidos, muy emocionados también, muy animados, porque sabemos que cada vez que nos ponemos en contacto con el mensaje de Dios, nuestras vidas se someten a su voluntad y somos objeto de su misericordia y destinatarios de sus bendiciones, que no merecemos, pero que necesitamos. Y por eso saludamos con respeto, con cariño, a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos, deseando toda la bendición de Dios en la vida de cada uno. Y ahora nos detenemos en el capítulo 23 del segundo libro de Crónicas y algunas lecciones seleccionadas en los escritos inspirados de Elena de White comentando este capítulo. Justamente mencionó algunas lecciones y la verdad es que algunas lecciones de la Biblia no siempre vienen con parámetros que nosotros quisiéramos, ¿no?, elevados de consagración. Algunas lecciones que tenemos que extraer de la Biblia son de experiencias más bien negativas, porque como algunas veces dice, ¿no?, la Biblia demuestra, una de las razones por las que creemos que la Biblia es inspirada, porque no ha sido manipulada para mostrar solamente las cosas buenas, ¿no? Dios ha permitido que se pueda mostrar una gama de reacciones de los seres humanos a los mandamientos, a las normas que Dios ha colocado. Y una de estas experiencias tristes en la Biblia es justamente la que tuvo Atalía. ¿Quién era Atalía? Era la hija de Jezabel y de Acab, que se había casado con uno de los reyes de Judá. Así que Atalía llegó a formar parte de la línea, ¿no?, de los descendientes de David. No directamente, pero ella contribuyó porque sus hijos llegaron a ser también reyes, ¿no? Bueno,
son cosas incomprensibles. Nos retrata la inspiración acerca de la clase de mujer que era Atalía, esta hija de Jezabel. El Profetas y Reyes, página 160, nos reseña de esta manera. Llegaron noticias de esta ejecución general a Atalía, hija de Jezabel, que ejercía todavía autoridad en el reino de Judá. Cuando vio que su hijo, el rey de Judá, había muerto, levantóse y destruyó toda la simiente real de la casa de Judá. En esta matanza, terrible, ¿no?, perecieron todos los descendientes de David que pudieran ser elegidos para el trono, con excepción de un niñito llamado Joás, a quien escondió en las dependencias del templo la esposa de Joiada, el sumo sacerdote. Y durante 6 años el niño permaneció escondido, entre tanto Atalía reinaba en el país. O sea que fue tremendo lo que hizo, y que quedara descendiente del linaje de David fue un milagro. Es decir, providencia. La providencia divina estaba preservando los descendientes de esta familia real, porque Dios tenía un propósito todavía que cumplir. Lo extraño, lo llamativo y que hace colocar, como decimos comúnmente, la piel de gallina, es que estos niños a quien mandó matar Atalía eran sus nietos. Es que cuando el pecado toma posesión total de tu vida, no hay lógica, todo es locura, pero locura al extremo. Interesante, Satanás estaba decidido a cortar el linaje de David, la línea, ¿no es cierto?, de descendencia de David, para que no llegara al descendiente principal. Un hecho similar ocurrió después, en los días de Jesús, cuando Herodes se enteró que un niño había nacido, hizo las cuentas y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, pensando que entre todos esos niñitos estaría Jesús, ¿no? Satanás, intento tras intentos para acabar con el plan de Dios. Así es. Pero en vez de acabar con el plan de Dios, el Señor tenía algunos instrumentos todavía allí en la tierra de Judá, como era el sumo sacerdote Joiada, su esposa, que preservaron la vida de este pequeñito. Tenía solo 1 año cuando lo rescataron de entre la matanza. Dice, de entre los que mataba, ¿no?, los secuaces de Atalía, rescataron a ese niño y lo escondieron 6 años en el templo. ¿No? Como a Atalía no le interesaba entrar al templo. Pero no era un lugar donde... ¿no? Y Dios lo preservó allí. ¿Cómo terminó Atalía? ¿Cómo termina esta historia? ¿Qué detalles nos presenta la inspiración? Bien, voy a continuar con Profetas y Reyes, página 161. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Cita 2 de Reyes 11:14. Pero Joiada ordenó a los oficiales que echaran mano de ella y de todos sus secuaces para conducirlos fuera del templo a un lugar donde serían ejecutados. Así pereció el último miembro de la casa de Acab. El terrible mal que resultara de su unión con Jezabel subsistió hasta que pereció el último de sus descendientes, aún en la tierra de Judá, donde el culto del verdadero Dios no había sido nunca desechado formalmente. Atalía había logrado seducir a muchos. Inmediatamente después de la ejecución de la reina impenitente, todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y derribáronlo. Asimismo despedazaron enteramente sus altares, sus imágenes. Mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Este es un triste final. Es el triste final de los que persisten en el pecado, de los que frente a cada invitación y cada oportunidad de un Dios que no desiste de amar, de buscar para salvar, rechazan y rechazan y rechazan, y finalmente terminan recibiendo lo mismo que buscaron. Lejos de Dios, distantes de Dios, separados de Dios, apóstatas, rebeldes, contrarios al proyecto de vida. Lo único que podemos esperar es el triste final de la destrucción
y el triste final de la muerte. Así terminó Atalía, así terminó su gente y así terminarán todos los que, rechazando vez tras vez la oportunidad de arrepentirse de su pecado, permanecen en el pecado y serán destruidos junto a su pecado. Qué triste, ¿no? Porque Atalía tuvo alguna vez una oportunidad de ver la mano de Dios, pero nunca permitió. Ella se mantuvo en la maldad y fue en realidad progresando en la maldad a tal punto que no tuvo ningún límite, ni ningún temor de Dios, ni ningún ápice de misericordia por quienes eran parte de su familia, esos niños indefensos que ella mandó matar. Y así vemos, ¿no?, cómo el pecado va degradando completamente a la persona, ¿no?, al ser humano. Amigos, nosotros recibimos estos consejos, estas imágenes que vienen de la Biblia y retratan los extremos a los cuales puede llegar un ser humano lejos de Dios. No nos acontezca nada de eso y por eso estamos en este programa para presentarles las verdades de la palabra de Dios. Mientras reflexionamos en esto, recibimos algunas sugerencias y enseguida volvemos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios, no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. Otra manera que tú puedes adquirir estos libros es buscando una iglesia adventista del séptimo día que esté cerca de donde tú te encuentres. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Tenemos el momento preciso para presentarles una nueva invitación. Yo quiero traer a colación el incidente que ya el pastor Eber mencionó y del cual comentamos, que de ese niñito llamado Joás, que escondido en el templo se salvó. Si nosotros nos escondemos en el templo, si nosotros nos refugiamos en el templo de Dios, en su iglesia, en su palabra, en su voluntad, en su mensaje, seremos protegidos y más todavía, seremos preservados para ser parte de la familia real, no la de David, la de nuestro Señor Jesucristo que vino para que seamos parte de su reino. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, porque podemos escondernos en tu palabra, en tu templo, en tu iglesia, en tu camino, en tus promesas, en tu verdad. Bendice a todos nuestros amigos y ayúdales a buscar una iglesia muy cerca de su casa para esconderse definitivamente en tu palabra y en tu mensaje. Colocamos toda nuestra vida en tus manos, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos también nosotros nos despedimos de ustedes solo por unas horas para volver el día de mañana, Dios mediante, a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza.